palabra y podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en ese pleno conocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy voy a estar compartiendo, dándole seguimiento al tema del día martes que se abordó, se habló de diáconos, el hermano Julio lo estuvo enseñando. Y es que tal vez, muy seguro de que quienes ya tienen un tiempo en el Evangelio, ya lo han escuchado, pero yo sé que gracias al Señor, este tiempo ha sido una oportunidad, una puerta de salvación y reconciliación para muchos. Y pues ellos necesitan también conocer, sobre todo hablando de la estructura propiamente de lo que voy a tocar el día de hoy. Entonces al final tendremos algún tiempo ahí de aportaciones, alguna pregunta que sea relevante al tema para que podamos todos ser edificados. Amén, hermanos. Entonces solo quiero poner mi cronómetro acá. Vamos a ver si estamos por acá. Muy bien. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, usted ya conoce ese pasaje. Efesios 4:11 al 12, bueno, podemos leer todo el 4, ¿verdad? Pero habla de cosas muy importantes. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí podríamos verla ahí como señalando el último de los 5 ministerios primarios, o que también podemos tener esa perspectiva de ver cómo también la función pastoral también tiene que ver con enseñar la palabra. Por eso pastor y maestro. Usted ha visto algunos que han sido reconocidos en un ministerio magistral, dicen pastor y maestro. Entonces, porque ¿cuál es el fin de los 5 ministerios o el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Entonces nosotros, aunque todavía nos falte perfeccionar la santidad, porque dice la Biblia que la santidad es algo de lo que debe ser perfeccionado, somos llamados santos. Somos llamados a ser santos. Y usted sabe bien que ¿cuántos anhelan ver al Señor? ¿Usted anhela ver al Señor? Lo va a ver, le digo, aunque no lo anhele, lo va a ver. Porque dice que todos vamos a comparecer delante de Él, ¿verdad? Todos, buenos y malos, para dar cuenta. Entonces, pero sin santidad, hablando precisamente en su parusía, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pues la santidad tiene que ser perfeccionada, pero los santos también son perfeccionados. Y esta palabra perfeccionar, usted la puede, si tiene ahí algún medio de verla en las palabras griegas, hebreas, esta palabra es catartizo o catartismos y significa restaurar, significa unir, capacitar también. Por eso algunas versiones traducen capacitar. Entonces, ¿con qué fin? Para la obra del ministerio. Este no es un ministerio primario, sino es como decir la diaconía o un servicio o ministración que nosotros somos llamados a desarrollar dentro de la iglesia, ¿para qué? Esa obra del ministerio. ¿A quiénes son llamados ahí? Obviamente no solamente hombres o mujeres específicamente, sino refiriéndose a una diaconía, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, note, esto es bien importante, hermano. Si no hay, los 5 ministerios, son indispensables, primordiales para capacitar a los santos. De lo contrario, no va a haber una edificación del cuerpo de Cristo. Mire, por ejemplo, para que exista este lugar, no lo hizo cualquier persona, lo hicieron gente que fue capacitada.
digamos, este lugar físico, cuando hablamos del templo físico, ¿verdad? Y ellos lo edificaron, pero cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia, de nosotros. Es decir, que sin que fluyan en nosotros o recibamos la impartición de estos 5 ministerios, no estaremos en la capacidad de poder edificar el cuerpo de Cristo. Entonces eso es bien interesante, hermano, cuando hablamos de esa palabra edificación del cuerpo de Cristo. Es una palabra compuesta, es la palabra 36:19, que una significa casa, que es oiko, y dome significa construir, dice construir techo, como construir una cobertura, ¿verdad? Por ejemplo, si está este lugar ya con sus paredes, sus columnas levantado, pero no tiene un techo que lo cubra, o sea, no tiene techo, entonces si llueve nos mojamos, si hay sol también nos asoleamos. Entonces note a dónde lleva la edificación, o sea, la casa espiritual en la cual nosotros estamos siendo edificados, equipados, tiene que ser edificada. ¿Quiénes la edifican? Los santos. Hermanos, ¿no vinieron hoy? Sí vinieron hoy, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. No los santos de los últimos días, sino usted y yo. Ahora, esta es una palabra compuesta, vuelvo y repito, que mire qué interesante. Uno de sus significados como oikodome, o sea, la palabra ya integrada, es arquitectura. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene o debe tener una arquitectura. Y a mí me llamó la atención una de las definiciones que estaba viendo de arquitectura. Dice que es el arte y está considerada entre las bellas artes. Y también dice que en una definición es el arte y técnica de diseñar y construir un edificio. Mire qué interesante. Y a eso somos llamados todos. También nos habla de una estructura. Mire qué interesante. Esa palabra oikodome es la palabra que se usa para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos habla de una estructura, bien interesante. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer una estructura, ¿verdad? Cuando levantamos allá el lugar para el templo allá en el Atlántico. Y me recuerdo que era una estructura algo grande y tenía cierto movimiento, y cuando le pusimos el techo dijimos, ¿será que no se va a caer esto? Porque parece que no resiste. Estoy seguro que si usted, por ejemplo, viene y se apoya en la pared acá, en una de las paredes o alguna pared, en cualquier lado, y la pared se mueve, ¿qué hace usted? ¿Sigue ahí o se quita? Posiblemente diga, no, se puede caer, porque tiene una estructura que no está sólida. De hecho, si queremos verlo así, uno de los ataques entonces del enemigo a la iglesia es a su estructura. ¿Por qué razón? Porque haciendo frágil o destruyendo la estructura puede derrumbar todo. Me refiero a cuando dentro de la iglesia el Señor, por su palabra y el Espíritu, empieza a formar columnas, ¿verdad? Usted tiene que identificarse como qué parte forma usted del cuerpo de Cristo. Si ha sido llamado a ser, diría yo, como aquí, ¿verdad? Está el bloque, ¿verdad? De la construcción, la que sea, un miembro, pero ya por ejemplo cuando hay dentro de la iglesia hay hermanos, hombres y también hermanas, o sea, que están ahí, pero son una columna, tienen ciertas características y el Señor los empieza a equipar para que formen parte de una estructura que es su iglesia. Entonces, cuando hay edificación del cuerpo de Cristo, nosotros mismos estamos construyendo un lugar estable para nuestra vida, para nuestros hijos, es decir, que tiene una estructura.
Figurativamente, esta palabra significa confirmación, edificación, edificar, edificio. Se usa figurativamente en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción del crecimiento espiritual. Esta es la definición que tiene el diccionario Vine. Dice, se usa figurativamente en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción del crecimiento espiritual. Quiere decir que cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, es edificada, y la pregunta es, ¿quiénes somos llamados a edificarlas? Todos, hermano, todos, ¿verdad? Aunque obviamente la tradición, es que aquí por eso voy a hablar de este tema, porque la tradición o religión ha enseñado que de alguna manera uno dentro del cuerpo de Cristo, uno se quede como al nivel de oyente. Es decir, y mire, yo he visto personas cristianas empezar de oyentes, pues todos empezamos de oyentes, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Pero ya el segundo año de oyente, tercer año, cuarto año, quinto año, 10 años, y después, ¿y qué pasó? Ya no quiere seguir en el evangelio, ya se aburrió, claro, de ser oyente. Porque seguramente, no sé si tuvo o fue parte de la religión imperial, ¿verdad? O declarada como oficial o de mayoría en varios países, o heredada en la conquista, para irle dando más pistas ahí. Pues de alguna manera, si usted practicó esa religión, pues lo más que hizo era irse a sentar y a oír algo, ¿verdad? Pero, y de ahí no pasó, de oyente. Entonces a veces venimos y nos volvemos a Cristo, creemos en el Señor, pero esa falta de edificación o de enseñanza en un momento determinado nos hace que nos estanquemos en nuestro crecimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 3 verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Esa palabra fundamento también se puede traducir cimiento, la base sólida, ¿verdad? Dice el fundamento sólido, la piedra angular, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Y dice, y nadie puede poner ya otro fundamento que el que fue puesto. Pero note lo que dice, otro edifica encima. Ya está el fundamento apostólico. Por eso Efesios capítulo 2 verso 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Dice entonces, yo como perito arquitecto, dice el apóstol. Eso es bien interesante, que si nosotros queremos aprender y tener una visión de la estructura, del diseño de la iglesia de Cristo, no del principio, sino para todos los tiempos, se lo revelaron al apóstol Pablo. Entonces nosotros, y eso obviamente, él era un apóstol, así que estamos hablando de una estructura, de una arquitectura apostólica, ¿verdad? Entonces cuando nosotros aprendemos más por la tradición o religión evangélica de una estructura, una forma, realmente por eso podríamos decir, hermano, aunque tal vez nosotros, bueno, no, nosotros decimos, estoy en un movimiento apostólico, en un ministerio apostólico, puede ser que uno sea tradicional y la iglesia, y le voy a explicar a qué me refiero precisamente. Lo tradicional dentro de las congregaciones es donde básicamente todo gira alrededor del pastor, ¿verdad? ¿Se muere alguien? ¿Quién tiene que ver algo? Si Dios va a hacer algo, resucitarlo, el pastor. ¿Alguien no vino al culto hoy? Ay, mire, ¿qué hace usted, pastor? Porque para eso es pastor. Y usted puede decir, hermano, yo quiero que se salve mi familia y se la voy a traer, pastor. Y un día que usted necesita ser ministrado, yo voy a estar atendiendo a su familia. Y pastor, atiéndame, yo vine antes que ellos, sí, pero la falta de una estructura apostólica nos lleva a una tradición, ¿verdad? Por eso usted no le va a decir, hermano, no están funcionando los ventiladores, pastor, no se pone las... Así pasa, porque mire, por eso en la tradición el pastor es pastor, predicador, chofer, jardinero, ¿qué más? El que lleva la medicina, todo. El mil usos, como dijo un hermano, el que va a tener el ministerio, el MP, o sea, el ministerio del pulpo,
Es decir, que lo va a hacer todo. Entonces, ahora note esto. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tenga cuidado cómo sobreedifica, si no se le cae la edificación. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Esta palabra es la palabra sunerjomai, que significa congregarse. Tomando en cuenta cuando nos congregamos aquí. Recordando que tenemos que tener vida de templo, los cultos, la enseñanza, pero en el contexto bíblico no solo nos congregamos al templo. Tu casa en un momento determinado deberá ser abierta para la enseñanza de la palabra. Amén, dice usted. Y usted también en un momento determinado deberá estar preparado para llevar la palabra a las casas. Porque dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, lo que quiere decir acá, ¿qué hay pues, hermano, cuando se congregan? ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde? En un discipulado. Usted se congrega. Donde dice la palabra que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí va a estar Él en medio de ellos. Si nosotros vamos al contexto histórico de la iglesia, no tenían lo que nosotros hoy tenemos, todos los, decir, qué bueno los templos o los megatemplos. Muchas de las iglesias, si usted lee las epístolas también del apóstol Pablo, cuando él manda un saludo, dice: saludadme a la iglesia que está en tu casa. ¿Ya? Vaya a ver el contexto y se va a dar cuenta cuántas iglesias o congregaciones se reunían en una casa. De manera que podíamos pensar que las casas eran los lugares donde se congregaban, pero también que no eran muchos. Ahora note esto: ¿qué hay pues, hermanos? Como yo les digo en esta noche, ¿qué hay pues, hermanos, de Sol de Justicia cuando nos congregamos? A ver, pues yo vine, hermano, a ver si no, por ejemplo, mire pues, digamos el caso que ninguno de los hermanos del teclado, la música, los cantores, hoy nadie vino y no vengo yo, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? Pues hermano, irnos va porque, ¿ya? Como dije, ¿por qué vino luego antes? ¿Por qué vino luego de la misa? Porque no estaba el padrecito. ¿Y por qué vino luego del culto? Porque no estaba el pastorcito, ¿no? Casi más o menos igual. Entonces el apóstol Pablo hace una pregunta, dice: ¿qué hay pues cuando ustedes se congregan? Y mire lo que dice: cada uno de vosotros, o sea todos, no algunos, ¿tiene salmo? Si la Biblia dice que nos saludemos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, en otras palabras, para que usted tenga salmos, ¿qué tendría que estar haciendo? Mínimo leer el libro de Salmos. Y no algunos, todos. Entonces cuando yo le estoy trayendo esto como una estructura, eso trae algo poderoso, hermano. Y el enemigo quiere que esto de alguna manera nosotros ni lo vivamos ni lo entendamos, para que no entremos en un avivamiento o en el avivamiento final. Porque recordando que ya poco tiempo queda, hermano. De verdad, no sé si usted lo cree, está pensando en eso. Bueno, tal vez a usted no le quede mucho tiempo si tiene proyectado que la semana 70 sea para usted también. Es decir, los 7 años tribulación y gran tribulación. Pero yo, en el nombre poderoso de Jesús, como dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces nos van a guardar de esa hora de la prueba, de manera que ya el tiempo, hermano, el tiempo está concluyendo. Y ahora, hoy más que antes, es como la necesidad de considerar esto. Cada uno tiene entonces salmo, cada uno de vosotros tiene doctrina. Por eso indispensable, hermano, y principalmente para que le hagamos llegar a todos los hermanos que se bautizaron recientemente, porque si no solo va a ser más o menos el bautismo parecido al que recibieron tal vez a la edad de 3 meses, o no sé qué edad lo bautizan a uno. Que por cierto a mí me bautizaron en ese tiempo, mi mamá no era cristiana. Entonces dice: cada uno de vosotros tiene salvo, cada uno de vosotros tiene doctrina. ¿Cómo voy a hacer para tener doctrina? La doctrina es una forma de vida, más allá
de que sacar el módulo 1, sacar el módulo 2, sacar el módulo 3, sacar todos los temas. La doctrina tiene que ser una forma de vida, ¿verdad? Hermano Giovanni, bueno, tú que estás estudiando, estás ahí, ustedes, creo que los dos están en derecho, ¿eh? Estudiando derecho, ¿no? Tu esposa también, ¿no? Pero, ¿perdón? Pedagogía, ahí está. ¿Ya mero? No, ahí después platicamos. Pero mira, tú que estás en derecho, ¿a qué se refieren cuando dicen la doctrina del derecho? Y si yo te digo, por ejemplo, esta persona, fíjate que tiene una situación de ventaja, actuó, todo lo que hizo fue conforme a la doctrina del derecho. Tiene argumento válido, está parado en algo sólido. Entonces, obviamente, es la forma, entonces estoy hablando de la conducta o forma de vida de las personas. Entonces, cuando yo digo esa persona tiene doctrina, cuando a veces oímos eso, hermanos, que cómo sabe de doctrina, sí, pero mire si lo que sabe también forma parte de su vida. Entonces, lo que el apóstol Pablo, cada uno de vosotros tiene doctrina, o sea, es decir, primero se sentó a oír, a aprender, y luego la doctrina se le hizo rema, la vive, la cree, ¿verdad? Crece por esa palabra. Por eso la Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Lo dice el apóstol Pedro. Entonces, cada uno de ustedes tiene lengua. ¿Ustedes tienen lengua, hermano? No, así, hermano, eso sí, todos tenemos lengua, hermano. No estoy hablando de esa lengua que usted no la quiere dejar descansar a veces. Lenguas, el don de lenguas. Cada uno tiene lenguas, porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. Entonces, de aquí la necesidad de hablando de que la edificación es crecer espiritualmente, es nuestro crecimiento. Entonces, hermano, yo sí, no sé, ¿cuántos han hablado en lenguas alguna vez en su vida? ¿Puede levantar sus manos? Alguna vez, aunque sea que le pasó ahí la prisita de la unción. Entonces, y los que no han hablado ni una vez, es un regalo de parte de Dios para usted. Recíbalo en el nombre poderoso de Dios y pídaselo al Señor. Mire, y yo sé, es cierto que a veces uno, como dice la palabra, que el hombre natural, en nuestra mentalidad natural, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces a veces le puede pasar lo que a mí me pasaba. Yo decía, ¿cómo harán para hablar? ¿Será que les enseñan algún lenguaje, alguna jerigonza? Dijo alguien por ahí. Y a veces hasta los abusos de manipulación en el don de lenguas, como le dijeron a alguien, empiece a decir alabanza rapidito, hasta que la lengua ya se le trabe ahí, usted está terminando de hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces hasta a veces se han mofado, hasta chistes de esto, pero que Jehová reprenda al enemigo, porque este es un regalo de parte de Dios para toda la iglesia, porque si todos hablamos en lenguas, entonces así mismo nos edificamos. Es decir, que antes, porque a veces queremos edificar la vida de otro, pero no edificamos la nuestra. Entonces yo sí le voy a hacer, si usted sabe si sí o no, pero si no habla en lenguas o si las ha dejado, dígale: Padre, este es mi tiempo de recuperación y en el nombre de Jesús eso es para mí. Porque yo sí le voy a decir, claro, que estamos en el tiempo perfecto para vivir el mejor de los avivamientos que la iglesia jamás antes haya tenido. Eso es algo verdadero. Pero yo no sé si nos vamos a quedar viendo ese avivamiento en otro, si vamos a ser espectadores de eso o vamos a ser protagonistas de eso. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos protagonistas de la gloria postrera que Él va a derramar sobre su iglesia en este tiempo, y en esa gloria los dones del Espíritu han de ser manifestados. Y si alguien va a estar viviendo un avivamiento, será una persona seguramente que va a estar hablando en lenguas, siendo edificado, hermano, para la gloria y honra del Señor. No me vaya a decir usted que usted va a participar
de un avivamiento si está descuidando ese regalo, ese don, ese carisma dado del Espíritu para su propia edificación. Entonces, así que en el nombre de Jesús le dejo de tarea hoy, ¿verdad? Que si un día habló en lenguas, Padre, vaya, ejercítese, ¿verdad? Ejercítese ahí, que fluya eso. Busquemos las administraciones de eso. Y si no, nunca sabe qué es eso, porque si no le puede tener un problema. ¿Se acuerda usted qué pasó cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés? Dice que habían como 120 en el aposento alto, llenos del Espíritu, hablaban en otras lenguas, pero todos los que no les había pasado nada, que llegaron de espectadores, empezaron a criticar, a murmurar, porque no entendían lo que estaban viviendo. Esos están borrachos, empezaron a decir. Y si no es que el apóstol Pedro les explica, ellos terminan ahí, pues, o sea, no entendiendo lo que estaba pasando. Cada uno tiene revelación. O sea, mire, o sea, que toda la iglesia entonces es llamada a tener doctrina, salmos, doctrina, lengua, revelación, cuando se reúnen. Imagínense qué cultazo, hermano. Cultazos tremendos. Cada uno tiene interpretación. O sea, mire, porque aquí estoy tomando, yo no puse repetido esto. Cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, no alguno, ni algunos. Todos. Cada uno tiene doctrina. Todos. Cada uno tiene lengua. Todos. Cada uno tiene revelación. Toda la iglesia. Interpretación. Hágase todo para edificación. No para presumir, ¿verdad? Aleluya, yo tengo todo esto. No, porque hay algunos que buscan los dones para presumir nomás. Eso no sirve. Porque igual, si es cierto, los dones son necesarios para la edificación, para el crecimiento espiritual, el Señor no viene por una iglesia llena de los dones, sino llena de fruto. Entonces el fruto del Espíritu, eso sí. Pero los dones son indispensables para la edificación. Y dice, hágase todo para la edificación. Otra vez la palabra oikodome, que es estructura o arquitectura. Entonces, en la medida, entonces ¿qué hay entre ustedes cuando se reúnen? Hoy, según la tradición o religiosidad o religión cristiana evangélica, ¿qué hay cuando se reúnen? Pues yo oír, hermano, y a ver si me gusta o no el mensaje. Pues si no, ¿verdad? Porque eso más o menos como cuando uno va a un restaurante. ¿A qué va usted a un restaurante? ¿A lavar los trastes? No, ¿verdad que no? ¿A darle la bienvenida a otro? No, usted va a sentarse y que le sirvan. Y si le sirven bien, regresa. Y si le sirve bien, deja propina. Y si no, no da ni las gracias, porque es un consumidor del restaurante, pero no alguien que hace que el restaurante funcione. Entonces eso no lo traemos a la iglesia y lo empezamos a vivir como una tradición. Entonces, hermano, pues a veces en lugar de tener el evangelio, no tenemos el verdadero, sino un pseudo. ¿Por qué? Porque la tradición a veces es más fuerte que la verdadera palabra, que lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero la verdadera relación con Dios, hermano, y lo que Él quiere, porque, hermano, ¿quién está para perder su tiempo? Entonces le puse al tema la estructura de una iglesia apostólica. Y es interesante. En una oportunidad nuestro apóstol nos decía, miren, la visión apostólica es descentralizar la iglesia. En una oportunidad decíamos que solo en la capital habían más de 100 iglesias de Ministerio Ebenecer. Y él dijo, ¿qué haría yo si ustedes no estuvieran en las iglesias aquí, todos reunidos en un solo lugar? ¿Dónde cabremos? Y él decía, si Dios los bendice a cada uno de ustedes en el tiempo final con 1000 miembros, imagínense 100,000 personas, dijo. Y él decía, lo más que ustedes pudieran llegar a hacer aquí en zona 5 es tal vez ancianos. Y muchos se quedarían sin desarrollar el ministerio al cual Dios los llamó. ¿Por qué razón? Porque no estaríamos en una iglesia con una estructura apostólica. Entonces él decía, la visión apostólica es descentralizar. Entonces la estructura de una iglesia apostólica es no centralizar todo en un ministro, en el pastor, porque eso es la visión tradicional. Y pasa hoy, fíjense, nos pasa aquí, nos pasa. Vienen personas que a veces vienen por primera vez
y tal vez quieren cobertura o quieren algo, congregarse. ¿Qué cree usted que es lo que hace? ¿O quieren dinero? ¿Qué es lo qué hacen? ¿Cree usted? ¿De dónde está el pastor? Solo porque no tiene, solo porque no, si quiere, dice que no, aquí le conseguimos el número del apóstol y así le habla directo. No, no, y será que con Dios no puedo ir directo, porque todos quieren ir con él, ¿eh? Y ha pasado. Y entonces obviamente las personas, como eso es la tradición que han aprendido, viene, ¿puedo hablar con el pastor? No, fíjese que en esta iglesia no tenemos la estructura tradicional, sino la estructura apostólica. Hay un hermano ahí o un departamento de delegados para atender a los primeros que vienen a la iglesia. Ahora, porque imagínese, hermano, o sea, si, por ejemplo, usted sabe más o menos por cuál es el problema de la ciudad que tenemos nosotros, la capital, que es como un embudo. Todos a la mañana, hermano, todos, las entradas de la ciudad topadas de tráfico, y en la tarde para salir todos igual. Porque de alguna manera todos los lugares de trabajo están casi en el centro, y todos en la mañana todos a trabajar al centro y en la tarde todos para afuera y queremos salir y no se puede. Más o menos así, y entonces así se vuelve cuando todo tradicionalmente recae, por decirle algo. Tal vez al principio, cuando la iglesia comienza, yo me acuerdo cuando éramos tal vez unos 10 o 20 hermanos, yo creo que les daba 2 visitadas o 3 por mes cada uno, ¿no? A uno los visitaba en el desayuno, a otros en el almuerzo, a otros en la cena. Ya dijo, a veces así, ¿verdad? Por cierto, para sacar provecho de la visita. Pero ya en la medida que uno crece, entonces, hermano, y más que todo, sobre todo en este tiempo con las redes sociales, que a veces le escriben a uno, yo diría que necesitamos a alguien exclusivamente, no yo, viendo lo que son eso, ¿verdad? Alguien escribe, mi hermano, ¿cómo hago para esto? Amén, alguien delegado. Pero en la tradición, entonces de alguna manera, usted puede ser tal vez uno de los primeros creyentes acá, y en un momento determinado, yo tal vez no puedo atenderlo porque estoy atendiendo a alguien que usted trajo. ¿Y todo por qué? Porque en la tradición o está el pastor, y el día que no está el pastor, porque Cristo se lo lleve a su gloria. O un traslado vertical o uno horizontal, se acaba la iglesia. Porque en lugar de crecer como una estructura donde todo el cuerpo funcionaba, entonces estaba como reposada en un hombre. Y usted se ha dado cuenta que eso ha pasado en ciertos lugares. Entonces, ¿qué es una estructura? Ya lo vimos. La palabra apostole, 651, dice, nos habla de una comisión, específicamente apostolado. Viene de la palabra apostelo, que es enviar. Entonces, de alguna manera, la visión o la estructura de una iglesia apostólica es preparar para enviar. Es de donde uno es enviado a hacer la obra. No solo equipado, porque dice capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es bien interesante. Vamos a continuar acá. Dice literalmente o figurativamente: devolver, enviar, mandar, meter, poner. Eso significa esa palabra. También de ahí viene la palabra apóstol. Entonces la iglesia, nosotros no somos apóstoles, pero somos apostólicos y tenemos que fluir. Queremos un avivamiento final, ahí está la estructura. Entonces bien importante eso. Ahora, ¿qué papel o qué posición ocupamos cada uno de eso? Mire, 4:15 al 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aleluya, hermano. Imagínense usted creciendo en todos los aspectos de Cristo. Aleluya. Mire, ahí es cuando la iglesia realmente va a alcanzar la estatura del varón perfecto en todos los aspectos. Ahora note, verso 16: de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia. Es el cuerpo místico, el cuerpo físico, Cristo. El cuerpo místico, la iglesia. Pero dice que Cristo es la cabeza, la autoridad de la iglesia. Entonces, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, mire qué interesante, yo le puse acá estructurado por la cohesión que las coyunturas proveen,
conforme, note esto, conforme al funcionamiento adecuado del pastor. Así dice, ¿no? Conforme al funcionamiento adecuado, ¿de qué? De cada miembro. Mire, funcionamiento adecuado de cada miembro. Imagínese usted, ¿qué fuera de nosotros si la mayor parte de los miembros de nuestro cuerpo no funcionaran? No venimos hoy. Usted en su cabeza, yo quiero ir a la iglesia, y cuando trata de mover los pies, paralizados, no tiene pies, y los ojos no se quieren abrir. O sea, ¿cómo pudo haber venido? Porque gracias a Dios, a usted todos sus miembros de su cuerpo le funcionan, o tal vez algunos no mucho, pero le funcionan. Entonces, el funcionamiento adecuado, o sea, de todos los miembros o de cada uno dentro del cuerpo, que eso es bien importante identificarlo, no solo para los que ya estamos, sino también para aquellos que el Señor está agregando a la iglesia. ¿Cuál es su función? ¿Qué deben hacer? ¿En qué se tienen que integrar? ¿verdad? Y si usted no está integrado, lo más que va a pasar es ayudar. Le va a pasar a usted como aquel que andaba buscando trabajo y le preguntaron: ¿y usted qué sabe hacer? Pues yo nada, dijo, pero estoy buscando trabajo. Y entonces le preguntan al que estaba a la par: ¿y usted qué sabe hacer? Yo soy ayudante de él, dijo. Entonces imagínense que usted en el cuerpo de Cristo, aquí usted, o sea, no está integrado, no tiene un funcionamiento, porque tal vez empezó como oyente y se quiere quedar como oyente. Viene alguien a la iglesia, usted le dice: no quiere ser mi ayuda en esta iglesia. ¿Y qué hace usted? Oír. Entonces, ayuda del oyente. Entonces, no vamos a avanzar, porque note lo que dice: conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por ejemplo, un día tales de estos vamos a hacer un listado de todos los hermanos que tal vez deben reconciliar, los que se han alejado. Mire, ustedes se han dado cuenta, y eso lo hago yo acá, pero me he dado cuenta que es deficiente, porque viene alguien por primera vez, una familia, un hermano, y por eso los tengo identificados, algunos más recientes casi los tengo identificados. Pero después vienen otros y los empiezo a soltar. Ay, pastores, de cómo al principio, cómo me atendí ahora, o estoy con otros. Pero si tuviésemos quién viene a la iglesia, perfecto, vamos a recibirlos, los vamos a ubicarlos. Fíjese que yo vengo a esta iglesia usted, pero es que me peleé con el pastor de la otra donde estaba. Entonces, ¿usted qué va a hacer con él? Bienvenido, pase adelante, aquí estamos recibiendo a todos los peleados. No, usted tal le va a decir: lo voy a ubicar, lo recibimos acá, pero primero va a ponerse a cuentas. Entonces ya en paz con su pastor, entonces, y que lo haya enviado con bendición, pase adelante. ¿Ya? ¿Y a dónde me ubico? ¿Qué me toca que hacer? Si usted hace algo, ya lo activó al otro también. Porque si usted tiene un funcionamiento adecuado en la iglesia, los que sigan van a tener el mismo funcionamiento. Pero hoy incluso, hermano, le diría que a nivel estructural a veces, yo sé el tiempo que estamos pasando, pero viene algo glorioso, hermano. Viene una cosecha del último tiempo. Yo lo estuve oyendo en la preproclama el día jueves, hermano, y coincidía el mensaje: tiempo de cosecha, tiempo de recompensa, tiempo en que el Señor, hermano, va a extender su mano para salvar, hermano. Y la iglesia, yo no quiero ser un pastor negligente en eso, y sé que no me he dado abasto ni me voy a dar, porque viene una cosecha gloriosa, hermano. Y el funcionamiento adecuado de hombres y mujeres dentro de la iglesia va a hacer que sea una estructura sólida para que todos los que estén llegando los podamos atender. Y eso, la bendición más grande es que yo lo voy a poder atender a usted. Pastor, fíjese que yo he estado evangelizando, ministrando a algunos hermanos, pero ahorita sí necesito que usted ore por mí, porque mire que esto pasó esto. Pase adelante, hermano, véngase para acá. Pero en lo tradicional, hermano, ¿verdad? O sea, en lo tradicional, no, ¿para qué el instructor? No, con el pastor hay que mire el que hace. Y a veces, imagínense que se mueran dos a la vez. Con uno va a ser el buen pastor, que mi pastor está bien.
Y con el otro, el mal pastor, hermano, no vino a mí. Pensando en eso. Tal vez estoy siendo así como pesimista, pensando en velorios, pero tal vez, por ejemplo, que se enfermen dos. Entonces a veces uno, hermano, no se puede, entonces se hace deficiente el ministerio pastoral. Eso es como decía nuestro apóstol en una oportunidad: tenemos que hacer buen uso de los ministerios. Llega un evangelista, dijo, a una iglesia, entonces, y él organiza una campaña evangelística. Bueno, vamos a predicar, vamos a hacer volantes por acá y todo eso, amén, amén, porque eso es lo que piensan en el evangelismo. Entonces, y se va, hace la campaña gloriosa, se va el evangelista, y pasan 5 años y vuelve a regresar a la iglesia y le dice: hermanos, ¿cuántas campañas hicieron después que yo me fui? Ni una. ¿Y por qué? Porque usted se fue. Porque el evangelista tiene que organizar, y su función no es organizar, es equipar. Llega un profeta a la iglesia, ¿cuál es su función, hermanos? Viene un profeta aquí, ¿cuál sería su función? Hermanos, que nos profetice a todos, hermano. Que nos profetice aquí, y eso les pasa regularmente a los profetas. Dice que terminan de predicar y cuando se bajan de la plataforma, cola tienen para una profecía personalizada. Sí, de veras. Entonces se baja el profeta, casi solo hacerles así a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tradición. Cuando realmente su función es activar a la iglesia para que todos profeticen, para que los dones, hermano, de revelación, de inspiración, les sean dados a la iglesia, les sean activados. Lo mismo sucede con el ministerio pastoral, que es el ministerio de cuidado del rebaño. Pero la tradición nos impide recibir la revelación de una estructura apostólica. Hechos 2:46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Mire qué glorioso, hermano. ¿Cuántos quieren vivir esta palabra en este tiempo? Tenemos que estar en lo anterior. Eso no pasa. Entonces, hermano, de verdad, mire, si a veces estamos tan en tradición o en religión, que a veces dentro de la iglesia cristiana solo las imágenes nos hacen falta a veces, porque no tenemos un avivamiento. ¿Por qué? Porque nos hace falta recibir, hermano, esa estructura apostólica que el Señor estableció para que su iglesia se extendiera, para que su reino fuera proclamado y fuéramos, hermano, como dice la palabra, recibiréis poder. ¿Cuántos anhelan recibir ese poder del Espíritu Santo? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Llevarán la palabra a Jerusalén, la llevarán a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la visión, esa es la estructura apostólica: expandir, sembrar la palabra, alcanzar a los no alcanzados todavía. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús, hermano, porque o tenemos eso o estamos en la calle, o no tenemos nada. Sí, así es sencillo. Entonces, hermano, en lugar de madurar en el evangelio, nos vamos a envejecer en esto. ¿Verdad? Y cuando nos pregunten ¿quién vive? Después va a decir el otro hermano: qué avivamiento, hermano. Es que así nos decía el hermano Roger Camacho cuando venía: ¿quién vive? Decía, amén, qué avivamiento, decía. Es decir, no teníamos. Qué avivamiento el que nos faltaba. Elección de los 7 diáconos. Aquí voy a ir compresionando y finalizando ya, pero solo vamos a agarrar unos minutillos ahí para ver si usted quiere agregar algo. Y el tema aquí en esta porción de Hechos 6 es la elección de 7 diáconos. Así aparece el título en la Reina Valera 60. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Así debe crecer la iglesia, crecer el número de los discípulos. Eso significa que de oyentes pasaron a ser creyentes y luego discípulos. El discípulo se integra todo, hermano. Aprende, o sea, y si aprende quiere ser hacedor, pues.
No solo quiere estar viendo cómo se hacen las cosas, sino quiere hacerlas. No solo oye hablar en lenguas, quiere hablarlas. No solo oye profetizar, quiere profetizar. No solo oye predicar, quiere predicar. Aprende a hacerlo, porque no es oyente, porque no es solo un creyente, es un discípulo. Entonces la iglesia tiene que alcanzar, usted tiene que alcanzar. Sí, solo sí, por lo menos eso de discípulos. Entonces dice, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Cuando empieza a ver, al principio, como le digo, miren, de verdad, hermano, si usted quiere que yo realice un ministerio efectivo, pastoral, tradicional, tengo que elegir unos 20 hermanos de aquí nomás para atenderlos así, calidad. Y los demás, hermano, no, usted va a buscar otro pastor. ¿Usted qué es? Entonces, imagínese, me quedo con 4 o 5 familias. Y yo, gracias, Padre. Allá, hasta ya desayunaron, les voy a decir. ¿Quieren que les vaya a cocinar su desayuno? O sea, me voy a abasto, pues, calidad. Porque a veces, hermano, ni con los problemas de su propia casa se da abasto uno. Pero ya cuando la iglesia va alcanzando, y yo sé que su familia se va a salvar también. Y si usted da fruto y usted tiene raíces en esta casa, aquí el Señor los va a traer por el testimonio suyo. Y si no tenemos una buena estructura, Padre, me voy a tener que ir yo antes de tiempo, hermano. No, yo Hechos 6, vamos acá. Hubo murmuración porque había desatención. Entonces, cuando no hay una buena estructura, empiezan las murmuraciones. Sí, fíjate que a mí no me atendió por estar atendiendo a una hermana que está recién en la iglesia, y no solo que esa ni siquiera ofrenda ni diezma, y yo que diezmo de todo lo que no me atendió a mí. Claro, porque entonces hay problemas porque hay una estructura deficiente. Hay gente que está siendo desatendida. ¿Sabe qué deberíamos tener aquí? Tenemos que tener aquí que cuando alguien entre, encuentre algo. Yo soy una oveja que está enferma. ¿Dónde me aboco aquí? Aquí de una vez. Mire, pase adelante. Escriba a este chat, escriba aquí y le vamos a atender al ratito. Pero eso no tenemos eso. Entonces, de ahí, como me dijo una hermana en una oportunidad, mire, me dijo, estaba en una iglesia muy grande, me dijo, aquí en Guatemala, y yo pasé un proceso tan difícil, me dijo. Gracias a Dios, me dijo, que en ese tiempo ella se había movido a cierto lugar para vivir y ya no pudo asistir donde regularmente iba, y empezó a ir a una iglesia tan pequeña que ahí se dieron cuenta que se había enfermado y le ayudaron. En la grande, tal vez me muero y ni cuenta se dan, me dijo. Pasa eso. Y no estoy hablando de que las iglesias no crezcan, simplemente estoy diciendo que hay gente desatendida. ¿Verdad? Entonces aquí pasaba esto porque hubo un crecimiento en la distribución diaria. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, ahora viene acá 6:3 al 4. Por tanto, hermanos, escoged dentro de vosotros 7 hombres de buena reputación, o sea, buen testimonio. Esta es la palabra. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio o diaconía de la palabra, de logos. Ahí no es rema, sino es logos. Pero ese logos se iba a convertir en rema, porque los llamados en ese tiempo, ¿qué estaban haciendo los apóstoles en su ministerio apostólico? No tenían, aunque eran apóstoles, la estructura era que ellos estaban, ya les sirvieron su tamal, hermanita. No, me dice que a mí y no le trajeron. No, y ya no hay, fíjese. La cae mal, mire cómo les atienden a uno. Y empezaron los problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque unos estaban siendo atendidos y otros desatendidos. Es decir, tenían una estructura hasta ese momento deficiente. Mire qué interesante. Ahora en el verso 7 dice, y la palabra de Dios crecía. Mire, ¿cuándo creció la palabra? Cuando hubo una estructura donde los 7 estaban atendiendo las mesas, la diaconía. Eso es bien importante, se lo van a explicar sobre el servicio. Y los que estaban a la palabra, a la oración, a la diaconía de la palabra. Y dice acá,
esta palabra que se usa crecía es la palabra ausano, que significa dar crecimiento, aumentar o volverse más grande. Entonces crecía la palabra y ¿cuál fue el resultado de que creciera la palabra? El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Crecimiento numérico en Jerusalén, multiplicación en Jerusalén. Pero ¿cuál era la visión apostólica de Dios? A través del apóstol y sumo sacerdote del Padre, Jesucristo. Dice que sumo sacerdote y apóstol del Padre. Entonces no era solo alcanzar a Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. A veces la iglesia se queda bien, pero en su Jerusalén. No, ¿para qué vamos más allá, hermano? Aquí estamos ya felices nosotros. Pero obviamente la visión o la iglesia apostólica siempre va a pensar en extenderse. Mire qué interesante. Ya vamos finalizando. 8:1. Mire, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Es la muerte del primer mártir de la iglesia en ese tiempo, Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia. ¿De dónde? De Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ay, bueno, nadie, mire, la gente no, hermano, predicamos, no, es que mejor que predique el apóstol Pedro. ¿Cómo era? No, hombre, vamos a predicar allá. No, que predique el pastor, si Dios lo usa a él y toda la cosa. Imaginemos eso, ¿va? Nadie quería salir de su sala de confort. Dijo Dios, bueno, ¿saben qué? Necesitamos un avivamiento en la iglesia. ¿Cuántos quieren un avivamiento en la iglesia? ¿Cuántos necesitan un avivamiento en la iglesia? Pero reaccionemos antes de que el Señor diga, les voy a enviar una persecución a todos. Mire qué interesante. Ahí se expandieron, porque estaban todos como muy apuñuzcados en Jerusalén. Ya crecieron bastante, pero faltaban las regiones cercanas. 4:6. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Imagínense, hermano, ¿a alguien lo han perseguido alguna vez? Y le toca que cambiar de lugar. Y cuando va, así te dice el Señor, cree. Imagínense, ese era un avivamiento. Los que van perseguidos por amenazas, cállense, que no, nos están persiguiendo por ser cristianos evangélicos y estoy abriendo la bocota que somos cristianos, nos van a seguir persiguiendo. Mejor calladitos. No, note lo que pasó. Vino esto es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque llegó la persecución, se esparcieron por diferentes lugares y cuando iban huyendo de esa persecución empezaron a predicar la palabra del Señor, hermano. Y entonces la iglesia no solo se quedó en Jerusalén, sino llegó a Samaria, llegó a otros lugares, hermano. Llegó la palabra de Dios. Y dice acá Felipe. ¿Quién era Felipe? Uno de los 7 que acababan de elegir en el capítulo 6. En el 8, 2 capítulos después, o sea, pero ¿cuánto tiempo pasó? No se describe. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Aleluya. Glorioso. Mire, y aquí finalizo. 14:23. Y constituyeron, aquí ya no solo eran los 7 diáconos, aquí ya vamos a hablar de otros. Constituyeron ancianos. Esta palabra es presbúteros, que quiere decir anciano, antiguo o mayor, o alguien de mayor experiencia en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ahorita hablamos de los que se eligieron, 7 diáconos para atender las mesas. Estaban los apóstoles, ahora habían ancianos. ¿Quiénes eran designados? Bueno, ahora después voy a continuar hablando ya propiamente de los ancianos, en el otro tema, en lo que sigue. Pero ¿en dónde los constituyeron? En cada iglesia. Miren, qué
Interesante. O sea, era una necesidad. Y luego vamos a ver no solo cuál era el perfil de las personas que eran llamados a ocupar esa responsabilidad, sino también cuáles eran las funciones que tenían. Entonces, dejémoslo hasta acá por hoy. Pero yo, no sé, esperaría que no sé, alguien de ustedes, vamos a orar, me acompaña a orar y luego cerramos este tiempo. Que el Señor, hermano, nos dé siga expandiendo su palabra en esto, en el nombre de Jesús. Y que tú seas uno de aquellos que están dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Sí, heme aquí, Señor, porque donde hayan hombres y mujeres dispuestos, ahí el Señor va a manifestar su gloria. Donde hayan receptores, donde hayan hombres y mujeres diciéndole: Señor, aquí estoy yo. ¿Se recuerda cuando viene esa palabra al profeta Isaías? Y como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran hablando: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Mire, yo creo que esta es la palabra que se está escuchando en este tiempo. ¿A quién iré? ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y fue cuando viene el profeta y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy yo. Así que hoy, en el nombre de Jesús, ¿habrá alguien aquí que le diga: Señor, heme aquí, aquí estoy? Puedes contar conmigo en lo que quieres hacer en tu iglesia. Pues si tú no estás dispuesto, yo te voy a decir algo: lo que va a hacer, como la iglesia de Cristo no es mía ni es suya, Él va a traer a otros dispuestos. Pero cuando los traiga y ocupen tu lugar, no te vayas a sentir triste. Pero levanta hoy tu voz en el nombre de Jesús, que estás a tiempo. Ahí podía estar yo predicando, ahí podía estar yo ministrando, o tal vez a veces hasta quejándote, diciendo: el pastor no me tomó en cuenta. No, lo que pasa es que el Señor no te escogió. ¿Por qué? Porque tú no estabas dispuesto. Pero si hay alguien que está dispuesto, el Señor lo va a usar. Así que levanta tu voz, levanta tus manos un momento y dile: Señor, estoy yo, puedes contar conmigo. Levanta tu voz un momento y dile: haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer en esta congregación. Usa mi vida, Señor, quiero ser un instrumento para tu gloria en este tiempo. Quiero ser un instrumento para tu gloria en este tiempo, Señor. Yo te ruego, Señor, que sea sellada tu bendita palabra hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo. Señor, entregado esta palabra, Padre, Señor, que quede grabada en los corazones, en las mentes, papito lindo, y puedan haber receptores, Señor, de esa palabra, Señor, que tu Santo Espíritu la hará germinar para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén.